y si os parece como... ¿Hay alguien que no conozca, que no haya hecho la asignatura de docencia de ERE, que sea nuevo y por primera vez? Yo. ¿Yo quién es? Ana, Ana, Elizabeth, sí, sí. tú como que eres nueva. Bueno, pues estoy haciendo la ERE en 2 años Sí. y sin saberlo cogí en el segundo año diseño, pero la verdad que como vengo de magisterio, más o Ah, menos lo llevo. vale, 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 vale. Que tú me escribiste al principio Exacto. del cuatrimestre, fuiste de las que empezaste a ver la asignatura. Vale, vale, vale. Es que todo lo demás venimos, claro, de la primera asignatura, que es de docencia de ERE, pero como tú bien dices, al haber hecho magisterio, tiene parte de esa competencia adquirida, lo que no la tiene es la específica de la enseñanza evangélica, pero cuando lo hagas, pues lo adquirirás, si Dios quiere. Pues Ana Elizabeth, preséntate, por favor, dinos de dónde eres, y ya nos has dicho que vienes de magisterio y también el tiempo que tienes de conversión, por favor, ¿vale? Muy bien, pues conversión, pues más o menos desde los 15 añitos, aunque nací en una iglesia cristiana. Nací Sí, en Granada sí. y luego me mudé a Málaga. Ahora mismo estoy viviendo en Alaurín de la Torre. Ah, vale, Ujú. vale. Peligroso sitio. ¿Ves? Sí. Vale, vale, vale. ¿Y magisterio hiciste por qué especialidad? Primaria, Primaria. Vale. sí. Bueno, pues gracias. Bienvenida al Muy grupo bien, de gracias. profesores de enseñanza evangélica y espero que te vaya bien en esta andadura. ¿Vale? Gracias. Andadura y currículum, para que os suene, es un término similar. De hecho, currículum es de correre, es andadura, de cómo se va andando, progresando en un camino, un proyecto de camino, un proyecto de itinerario, un proyecto de experiencias que nosotros vamos a plantear formativas con nuestros estudiantes para que aprendan, igual que yo lo planteo con vosotros, para que ahora que no sabéis nada, dentro de un mes sepáis mucho, si Dios quiere, de estos temas, y igual vosotros pues iréis planteando currículum, proyectos, para que vuestros estudiantes sobre un área de aprendizaje que no conozcan nada o que tengan ya un conocimiento previo, lo puedan ir implementando y sumar. Vale, vamos a empezar, por favor, abriendo nuestras Biblias, que lo tenga en el Salmo 18. Salmo 18. Dice la palabra del Señor en este salmo, que vemos que es una acción de gracias por la victoria, y pone una cita en la concordancia de Segunda de Samuel, capítulo 22. Fue un salmo escrito por David cuando fue librado de todos sus enemigos. Es decir, este salmo se encuentra dos veces en la escritura. En Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel se encuentra, y se encuentra aquí en el salmo. No lo vamos a leer entero, son 50 versículos, pero son 50 motivos de alabanza que tiene el rey David para adorar y bendecir al Señor por haberle librado de todos sus enemigos en los 70 años de su vida. Dice acción de gracia y tiene unas letritas pequeñas: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y entonces dijo, obsérvese cómo se presenta David: siervo de Dios, siervo de Jehová. Solamente aparece esta expresión 22 veces en la escritura y nunca aparece atribuida a David, aunque aquí se le está mentando. Aparece 18 veces. ¿Alguien sabe a quién se le nombra más a menudo como el siervo de Jehová? A Moisés, ¿recordáis? Se le dice siervo de Dios, siervo de Jehová, más veces. Y las otras 4 veces aparece en el libro de Isaías, en los cánticos del siervo sufriente de Dios, siervo de Jehová. Hay 4 cánticos que hacen mención al siervo de Jehová, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, y también lo cita Mateo 12, que hace referencia a uno de estos cánticos. ¿Qué queremos apuntar? ¿Qué queremos apuntar? Que si bien es un cántico expresado por David,
al final de sus días. Es un cántico que puede expresar cualquier siervo de Dios al final de sus días, y es un cántico que bien también puede expresar nuestro Señor Jesucristo al final de sus días aquí en la tierra o al principio de su situación de gloria después de resucitar. Es un salmo mesiánico también, como son muchos salmos. Los salmos están escritos para ser cantados. Nosotros en español no lo podemos cantar tan literalmente porque la métrica, la rima, no coincide como en hebreo. Por ejemplo, este salmo es 3 por 3. Al cambiarle, al traducirlo literalmente, como está bien traducido, ya pierde la concordancia que sí tienen los hebreos. Pero haríamos muy bien en cantar salmos porque además de adorar a Dios, nos sirven de estribillo para aprender sana doctrina, sana palabra de Dios. Y nótese que los salmos son muy variopintos. Hay salmos muy bonitos que cantamos a menudo y estudiamos a menudo, y hay salmos feos y hay salmos muy feos que no cantamos ni estudiamos no a menudo, sino nunca. Y de la Biblia hay que estudiarlo todo, lo bonito, lo regular y lo feo. No sé si será por casualidad, pero yo soy un gran defensor de lo feo, quizá porque del principio de mis orígenes no me desecharon como tal y tenemos que sobrevivir también a la naturaleza. Broma aparte, en los salmos, si estáis en las iglesias, escucharéis del Salmo 1, quizás del Salmo 2, del Salmo 23, del 24, del 22, pero hay otros salmos preciosísimos y fundamentales de estudiar, que habla de la venganza, habla de la amargura, habla de los celos, de las contiendas, asignaturas en las que nuestro corazón tiene que madurar y profundizar muchísimo, y de eso no estudiamos habitualmente. Tenemos que estudiar todo el consejo de Dios. Cuando presentemos a nuestros alumnos de David, tenemos que hablar de David con sus virtudes y de David con sus sombras. Todo lo que diga la Biblia es lo que nosotros tenemos que decir, no decir las luces y omitir las sombras. Si la Biblia lo dice todo en la misma proporcionalidad, nosotros también tenemos que hablar de las luces y de las sombras de David, como de otros personajes de la Biblia, y también ser comprensivos con nosotros mismos, con nuestras miserias. Dice que es un salmo de acción de gracia. ¿Qué es una gracia? Es un don, es un regalo que alguien nos da. Cuando hablamos de esta expresión gracia, nos hacemos referencia a Dios que nos da su gracia cada día. ¿Qué nos cuesta a nosotros respirar ahora? Es gratis. ¿Qué nos cuesta a nosotros el sol? Es gratis. ¿Qué nos cuesta a nosotros elevar nuestros pensamientos y nuestra alma al cielo? Es gratis. Es una gracia de Dios, por lo cual cuando alguien nos lo da, nosotros le devolvemos ese espíritu. Gracias. Le decimos gracias porque nos sentimos agradecidos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué David? Que por cierto, David es único en la Escritura. ¿Cuántos David conocéis vosotros en la Escritura? Uno, solamente hay uno. Y solamente hay un hijo de David, un hijo llamado hijo de David. David tuvo muchos hijos y muchas hijas, y algunas mujeres de más también tuvo. Todas las que tuviera más de una ya las tuvo de más. Pero hijo de David, nada más que hay uno, el cual también puede entonar este salmo tan precioso. Vamos a leer solamente 3 versículos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi harto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salmo de mis enemigos. Obsérvese que en los salmos hay como un perchero. Tú cuelgas ropa de una percha de deporte, ropa de abrigo, ropa de chaqueta, ropa ligera. En los salmos hay salmos de la creación, hay salmos de la Biblia, hay salmos, como decía antes, imprecatorios referidos a los enemigos, hay variedad de salmos colgados como en un perchero. Pero en el libro de los salmos y en toda la Biblia hay temas que son transversales, que atraviesa todos los salmos y atraviesa toda la Biblia. Por ejemplo, aquí están todos los que están en la roca de nuestra salvación, hablando del fundamento en nuestro Señor Jesucristo. La confianza es un tema transversal, especialmente en los salmos, la misericordia. Digo especialmente porque es un tema que aparece en toda la Biblia, pero en los salmos aparece 1/3 de los pasajes de confianza. Por eso es un tema transversal y significativo en los salmos. Ellos confían en carro, ellos confían en
en sus propias fortalezas, que son como Musín, castillos en el aire, castillos de arena, los que confían en los ídolos. Pero nosotros confiamos en el Señor. Nuestros enemigos pueden ser grandes, como decía Josué y Caleb, pero esto es pan comido, nos lo comeremos como pan. ¿Qué trabajo nos cuesta a nosotros sumar 3 más 2? Ninguno es pan comido, es fácil. ¿Qué trabajo le costaba a Josué y Caleb combatir contra los gigantes? Era pan comido, se lo iban a comer como pan. ¿Por qué? ¿Porque ellos eran más fuertes que los gigantes? No, porque Dios está con nosotros. Esa es nuestra fortaleza. Nosotros vamos a enfrentar gigantes, hermano. Os van a asustar la Loloe, os van a asustar los currículums, os va a asustar palabrotas que vais a estar escuchando y os van a asustar. Pero yo ruego delante del Señor que tengáis tranquilidad. Nos lo vamos a comer como pan. En el nombre del Señor esto va a ser pan comido. Pero no porque nosotros seamos más sabios ni más listos que otros personajes que puedan estudiar estas cosas, sino porque Dios está con nosotros y nos va a dar la gracia suficiente para aprender estos temas y ministrarlos en el sistema educativo a partir del mes de septiembre, cuando ustedes estén encomendados. Confía en el Señor, porque Él está por nosotros, Él está por ti, Él está por cada uno de nosotros, envalentonándonos y capacitando. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Pues uno que tenga, por favor, libertad de presentar, o una, claro, la reunión en oración. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por permitirnos iniciar esta asignatura, Señor, que es un desafío. De verdad te agradezco por la administración inicial, porque yo reconozco mi temor y mi debilidad ante esta asignatura y Señor, pongo mi confianza, al igual que mis compañeros, en la fortaleza, en la sabiduría, en la gracia que tú nos das. Señor, yo te ruego que que tú abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos anclar en nuestra mente y llevar a la práctica estos nuevos conocimientos, estos conceptos que son a veces muy técnicos, pero que forman parte de la nueva reforma. Ayúdanos a que lo que aprendamos en esta asignatura pueda notarse en la excelencia de nuestra práctica docente. Te damos gracias por nuestros profesores y te pedimos que nos ayudes a superar otro tipo de circunstancias y dificultades que también suelen ser de tropiezo en nuestros estudios. Por favor, ayúdanos a terminar, a llegar a buen puerto con todo esto que vamos a emprender a partir de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a empezar con el tema 1 y la hoja 1. Que tengo que compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Se me olvidaba, ya me iba directamente a... Si algo en algún momento no se escucha bien, por favor me lo hacéis ver, o si no se ve que yo esté hablando de algo que ya alguna vez ha pasado, ¿vale? Vale. Teóricamente estoy compartiendo ahora la primera hoja del tema 1 y también del tema 2 y del tema 3 y del tema 4 aparece siempre esta misma hoja, donde se recoge los primeros 4 temas. El primer bloque, que es diseño del currículum del aire. Esto del currículum, de entrada, que no os asuste a nadie, porque es algo similar a lo que hemos hecho en docencia de ERE. En docencia de ERE, recordáis que terminamos elaborando un plan de clase que se aplicaba en una clase de escuela dominical o una clase de enseñanza evangélica. Aquí vamos a terminar con lo mismo, un plan de clase que se aplica en un aula de clase. Para aplicarlo a un aula de clase, a diferencia de en docencia de ERE, aquí hay que usar una terminología adecuada al sistema educativo español, al marco europeo o autonómico en el que os encontréis. Entonces lo único que vamos a hacer, y no suena extraño, es terminología, pero los conceptos son los mismos que ya aprendimos en docencia de ERE, los conceptos principales de objetivos, contenidos, metodología, criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Todo eso no varía, indudablemente si os lo hemos enseñado es porque son cosas fundamentales y que vais a aplicar. Lo que vamos a aprender en esta asignatura es
el marco, ya digo, terminológico o de terminologías que tenemos que implementar para aplicar nuestras clases en el sistema educativo. Hay 4 temas. El primero de los temas que compartimos hoy es el currículum. El segundo tema es el proyecto educativo de centro. Tercer tema se llaman situaciones de aprendizaje. Cuarto tema, plan de clase. ¿Vale? Hoy vamos a ver, si Dios quiere, tema 1 y 2. La semana que viene, si el Señor lo permite, temas 3 y 4. El currículum está elaborado a nivel estatal. Lo elabora el gobierno en un %, generalmente 60-70%. Luego, cada comunidad autonómica con competencias plenas elabora el 30 o 40% restante. Es decir, algo que viene dado a los profesores. El currículum de la enseñanza evangélica también está elaborado, pero no lo elabora el Estado. Como ahora vamos a ver en un vídeo, lo elaboramos entre las iglesias que pertenecemos a FEREDE. Ya llevamos varios currículums ya publicados en el BOE y ya estamos en la fase final del currículum LOE, que es el que os corresponderá a vosotros de implementar. Todavía no está publicado en el BOE, estamos, ya digo, en la fase final de últimas revisiones, pero hemos estado un equipo de trabajo durante un año entero trabajando. Ya estamos, ya digo, en la fase perfilando antes de presentar al BOE para ser publicado. Ese es el currículum de la ERE. El nuestro lo elaboramos nosotros, como no podía ser de otra forma. ¿Qué es lo que enseñamos? Lo enseñamos nosotros, pero tiene que estar adaptado a la terminología y el contexto del sistema educativo. Y el tema 2 es proyecto educativo de centro, como dentro de un ratito veremos, y en ese proyecto educativo de centro tiene también varias perchas, como decíamos de los Salmos, como en un armario, y están las perchas de las distintas asignaturas, las de conocimiento del medio, las de matemática, las de educación física, y también estará la percha de enseñanza evangélica. Para que esa percha exista, nosotros tenemos que existir como asignatura y tiene que haber un profesor en ese centro que elabore una programación didáctica que entrega al jefe de estudio a comienzos de curso. Y entonces ya existimos como ley dentro de ese centro en su plan anual de centro, ¿vale? Para nosotros implementar en las clases en las que nosotros demos en ese centro. Muy bien. Vamos pues con el tema 1. ¿Qué es un currículum? Sin cambiar la pantalla, ¿qué os suena a vosotros que es un currículum? Pregunto. A los que habéis hecho magisterio, que quizás os suene más. Vale, pues un currículum, lo que estaba argumentando también al principio, es un camino a recorrer. Un currículum es un sumatorio de experiencias que nosotros vamos a dejar diseñada, bien en formato papel, bien en formato virtual, donde nosotros vamos diciendo, en la clase 1 vamos a hacer esto, en la clase 2 vamos a hacer lo otro, en la clase 3 lo demás allá. O como a veces explicamos con más propiedad, durante el primer trimestre voy a hablar de la vida y obra de Moisés. Muy bien, por el primer trimestre la vida de Moisés, y ya luego en los planes de clase voy desglosando las 10 o 12 clases que vamos a explicar del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio hasta Números, en lo cual implementaremos toda la vida del siervo de Dios Moisés. Eso es un currículum, básicamente eso es. Un currículum tiene varias fuentes para diseñarse. Una cosa es diseñar y otra cosa es desarrollar. Diseñar es la parte de elaboración teórica en la cual fundamentamos el currículum. Entonces, los fundamentos de cualquier currículum, pues está la psicología educativa, está la pedagogía educativa, y el nuestro, indudablemente, pues también lo debe de estar. No nos salimos de la tangente, estamos en el sistema educativo y conforme a los principios educativos básicos, y los procuramos seguir con celo profesional docente, ¿de acuerdo? Pero también nuestro currículum tiene una fuente epistemológica diferente, naturalmente, al de conocimiento del medio, que se basa en la naturaleza, o de matemáticas, que tiene su propia episteme, su propio marco disciplinar. El nuestro se basa en la Biblia, en la Escritura. Por eso nuestro currículum es un escaparate de Dios, es un escaparate de toda la Escritura que entre los evangélicos hemos consensuado para proponer y para presentar en el sistema educativo. Os voy a compartir sobre esta teoría del currículum
una píldora formativa que el otro profesor, somos dos profesores, servidor ya me conocéis, menos Elizabeth, que me llamo Diego, y el otro profesor de la asignatura que dará las sesiones 3 y 4 y uno de los seminarios se llama José María de Rus, que es director de un centro educativo en Jaén. Os voy a compartir una píldora de José María de Rus sobre la teoría del currículum, ¿vale? ¿Qué es el currículum o el currículo? Es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las diferentes áreas de enseñanza. ¿Qué elementos conforman el currículum? En primer lugar, los contenidos, que son el conjunto de conocimientos, de habilidades, de destrezas y de actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y de cada etapa educativa, y además contribuyen a la adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en áreas que se clasifican en materias, ámbitos y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. En segundo lugar están también los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. En tercer lugar están las competencias o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. En tercer lugar está la metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de cada uno de los docentes. En quinto lugar están los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. En sexto lugar están los criterios de evaluación del grado de adquisición de dichas competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Bueno, ya hemos conocido a José María de Rus, que nos ha estado hablando algo de que cada currículum tiene una estructura curricular y una serie de elementos que nosotros los vamos a ir conociendo poco a poco. Es como cuando aprendes de muchas personas, vamos a irla conociendo una a una, no tenemos prisa, vamos a ir paso a paso identificándolo. Lo primero que a nosotros nos interesa en la enseñanza evangélica es, por favor, subrayen esto, muy importante, lo que ahora viene, es cómo hemos elaborado entre las iglesias evangélicas nuestro currículum. Es importante entender cómo lo hemos elaborado y es muy importante entender cómo cada uno de nosotros lo tiene que defender o implementar en el sistema educativo. Me explico. Nosotros somos cristianos evangélicos. Creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, toda la Biblia. ¿Vale? Amén. Amén. En el currículum no está toda la Biblia. En el currículum está mucho de la Biblia. Todo lo que entre todas las denominaciones nos hemos puesto de acuerdo. Es muchísimo. Tenemos material para enseñar de los 3 a los 18 años sin repetir. Y hay contenidos que obviamente se pueden repetir en distintas etapas educativas. Pero hay mucho contenido en lo que no hemos puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre con lo que no nos hemos puesto de acuerdo? Por lo que no nos hemos puesto de acuerdo, no hay que enseñarlo en el sistema educativo. No está en el currículum, no hay que enseñarlo en el sistema educativo. Cuando un profesor es encomendado por parte de las iglesias evangélicas a dar clases de enseñanza evangélica, no se encomienda al profesor bautista, al profesor de asamblea de hermanos, al profesor pentecostal o al profesor de Filadelfia. Se encomienda al profesor, profesora de enseñanza evangélica. Y tiene que implementar el currículum que entre todas las iglesias evangélicas hemos consensuado. Y en esto somos muy exigentes y muy precisos desde el principio. Por eso os ruego máxima atención a los 9 minutos que van a venir a continuación de cómo se ha elaborado el currículum por el peso, la autoridad espiritual que tiene, que lo hemos hecho entre todas las iglesias. Eso, además de ser un marco normativo, tiene un peso de autoridad, porque no lo hemos hecho varios gurús que nos hemos salido de aquí y lo hemos elaborado, sino que es un trabajo elaborado por todos los hermanos de todas las denominaciones y consensuado por todas las iglesias de Frede, hasta tal punto que si una sola, y ha ocurrido en varios temas, una sola ha puesto pega sobre un tema,
o bien ha habido que darle una vuelta para que lo admita, o bien ha tenido que quitarse fuera, y fuera hasta del currículum. ¿Qué quiero decir? Que si uno luego está en el currículum y dice, ah, pues esto no está, pero yo considero que es importante. Pues no, lo que tú consideras que es importante, tú en el patio de tu casa lo enseñas. Pero en el sistema educativo es importante aquello que entre todas las iglesias evangélicas hemos consensuado y tenemos que implementar eso. Y nosotros que siempre que defendáis eso, vamos a defender a capa y espada. Pero como salgáis del currículum, vamos a ser los primeros que os vamos a reprobar. Eso siento decirlo así de claro, pero es tan importante como las palabras están sonando. ¿Vale? Os voy a compartir entonces este vídeo de 9 minutitos sobre la estructura y elaboración del currículum de la enseñanza evangélica. El siguiente bloque temático, nosotros, es muy importante, el diseño curricular base de la ERE, porque fue fruto de un consenso muy significativo entre todas las iglesias evangélicas. Aquí se explica cómo se hizo. Primero se explica dónde está publicado. Ahí vemos el boletín oficial del martes 6 de julio de 1993. Aquí está el lugar oficial donde se puede ojear. Y aquí lo tenemos. Aquí es donde estábamos explicando al principio que es un documento oficial, después de varios siglos de intolerancia, y que la Consejería de la ERE, en el año 1991, dinamizó un equipo de trabajo compuesto por los miembros del Departamento de Investigación Pedagógica para que fueran recopilando todas las propuestas, ideas, temas que los hermanos de las diversas iglesias iban enviando. Al mismo tiempo, tuvimos asesoramiento del Ministerio de Educación y Ciencia para diseñar los contenidos curriculares que nosotros considerábamos oportunos, pero con la estructura del resto de currículum del sistema educativo. Después de 2 años de intenso trabajo, enviando borradores a las iglesias, recopilando nuevas propuestas, suprimiendo algunos detalles que la mayoría estábamos de acuerdo, pero que si solamente había alguien que no lo consideraba bien, se quitaba y ya está. La cuestión es plantear aquello que nos une, no buscar la discrepancia. Y lo que nos une era la gran mayoría. Prácticamente el 95% de las propuestas de las iglesias, 95% eran las mismas. Y solamente el 5% son diferencias que distingue al colectivo evangélico. Observe la siguiente ilustración, donde vemos los contenidos de una Biblia, representado en naranjita, y los contenidos del DSB de la ERE, dibujado en rosita. Observe que prácticamente todo el contenido del DSB de la ERE se encuentra basado en la Biblia, como no podía ser de otra forma. Pero hay un apartado que está fuera de la Biblia. Lo vemos aquí, son los bloques temáticos de secundaria de historia de la Iglesia del siglo I al siglo XX y algunos contenidos de ética actual. También vemos que no toda la Biblia está en el DSB de la ERE. Aquellos aspectos denominacionales que no se hayan incorporado en el DSB de la ERE no se tienen que compartir en el Ministerio de Enseñanza Evangélica. Queda a la aplicación personal de cada maestro en sus escuelas dominicales, en sus congregaciones o donde lo considere oportuno. Pero en el sistema educativo todos tenemos que enseñar aquello que entre todas las iglesias hemos consensuado. Y esto es muy importante porque cualquier padre de cualquier denominación tiene que tener claro que le ministra un maestro de enseñanza evangélica general, no de esta o de aquella denominación en particular. Bien, en este mismo tema hemos
explicado cómo se estructuró y funciona el DSB de la ERE. Y en el tema 4, perdón, hemos puesto ejemplificaciones. Primero lo hemos puesto, en nuestro caso hay un preámbulo que no tiene un proyecto docente que justifica la existencia de la asignatura de religión evangélica en el sistema educativo. Esto se presenta en el DSB, pero no hay que presentarlo en los proyectos docentes. Aunque quizás no esté de más que en el primer apartado de un proyecto docente, en lo que se denomina introducción, recopilemos alguna frase que justifique la enseñanza espiritual en general desde nuestro punto de vista de cristianos evangélicos. Entonces tiene una introducción y luego tiene unos objetivos generales: la existencia de Dios, Biblia, persona de Jesucristo, primeras comunidades cristianas, y luego un apartado que es pertinente de explicar que los contenidos se han estructurado por bloques temáticos. Bloques temáticos, módulos, temas, son expresiones similares que definen lo mismo. Formas de organizar una información, sea de conocimiento del medio, sea de matemáticas, en nuestro caso sea de enseñanza evangélica. Hemos considerado oportuno recopilar la información en varios bloques temáticos. Uno se llama Biblia, la palabra de Dios. Otro se llama Jesucristo, como vemos. Luego tenemos el pueblo de Dios, que hace referencia a los módulos del Antiguo Testamento, que a su vez lo hemos subdividido también en diversos temas: Génesis, Éxodo, Reyes de Israel, Profetas, etc. Si observamos, cada uno de los temas tiene, como estudiamos en docencia de ERE, contenidos cognitivos, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Todo esto es igual para primaria y para secundaria y para bachillerato. Faltaba el currículum de infantil, pero en el año 2012 FEREDE ha hecho una propuesta de un tema de infantil para que se pueda adaptar el currículum de primaria con los temas que se recopilaron, ¿vale? Quien no tenga el currículum de infantil, pues hace una adaptación curricular del de primaria. Aquí vemos que este bloque temático es un bloque de recoger todos los DSBs de las distintas etapas educativas. ¿Qué ocurre? Que los DSB están diseñados a nivel de etapa y luego nosotros los presentamos en un centro educativo y damos las clases curso a curso. Aquí es donde un hermano puede presentar 6 proyectos docentes, uno para primero, otro para segundo, etcétera, hasta sexto, o presentar uno que llamamos proyecto docente globalizado, que integre o que sea válido, útil para todos los cursos. Presentamos uno al centro, globalizado, similar a este DSB, que está aquí en el BOE, en cuanto a estructura y en cuanto a contenidos, y es útil para todos los cursos. Muy bien. Muy bien. Vale. Podéis abrir los micrófonos porque ahora vamos a hacer una actividad colaborativa en el chat, si queréis.
¿Alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto sobre la elaboración del currículo y sobre los contenidos que hemos recopilado del currículum y aquellos que están fuera de la Biblia que también de la parte de historia o de ética hemos incorporado en el currículum? Vale. De hecho, las primeras actividades, lo que nosotros vamos a hacer aquí en la actividad formativa, siempre son actividades de las mismas que están en la guía de estudio, para no duplicar vuestra tarea, sino al contrario. La idea aquí es explicar lo que ustedes tienen que hacer en la guía de estudio para que tengáis claro qué es lo que tenéis que responder. Por ejemplo, la primera pregunta dice, definir qué es el currículum y cuáles son las fuentes para elaborar el currículum. La segunda es justificar la integración de la Biblia en el currículum de la enseñanza evangélica. Vale, pues esto es lo que yo voy a preguntar ahora, o es lo que quiero preguntar. ¿Cómo justificamos que la Biblia forma parte del currículum de enseñanza evangélica? Un par de hermanos, no escribirlo, hablarlo. Un par de hermanos que lo justifiquen y piensa que es justificable. ¿Puedo hablar o hay que levantar la manita? Aquí habla. Bueno, escuchando lo interesante que fue la construcción del currículum por parte de las diferentes denominaciones y cómo os pusisteis de acuerdo en lo que nos une como iglesia evangélica, pues es inevitable pensar en la reforma, que lo que marcó la historia sobre la autoridad que tiene la escritura para nosotros como protestantes es básico. Nuestra autoridad de fe y conducta es la escritura. Y por tanto, es lógico que sea la misma palabra de Dios la que sea nuestro material supremo de enseñanza. Entonces, la sola escritura, ¿no? Que dice una de las solas de la reforma. Entonces, creo que es trascendental que entendamos que lo que nos une a todos, independientemente de nuestras denominaciones, es el creer que la autoridad que tenemos no es un clero, no es una jerarquía, no es un libro paralelo, sino que es la palabra de Dios. Amén. Gracias, Natalie. Ese es el espíritu que queremos tener todo, pero tiene que ser algo voluntario, no impuesto, como tú bien has dicho, de jerarquía. ¿Alguien más quiere hacer una defensa de por qué la Biblia tiene que ser fundamento de nuestro currículum? Bueno, no se puede decir mejor que lo dijo la compañera, creo. Amén. Bueno, Natalie, pues lo ponemos en la segunda pregunta, lo que tú has contestado, y amén. Pero bueno, antes de la reforma, digo yo que ya había Biblia, ya había escritura y ya había revelación de Dios, ¿no? Digo yo por dar alguna ideilla a otra pista, ¿no? La reforma ha sido como aquel que hizo hace 2 días y la Biblia está desde los orígenes del ser humano. Amén. ¿Vale? Entonces, bueno, es la revelación de Dios y es donde Él se da a conocer para que tengamos esa comunión y relación con Él a través de la bendita persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Muy bien, pues esa es la segunda pregunta. Es decir, estas son las preguntas de la guía de estudios, lo que nosotros tenemos que aprender. La tercera, también la vamos a hacer aquí, tiene que ver con la estructura del currículo un poco más adelante. Y la cuarta dice, ¿explicaría usted? A ver cómo dice, lo voy a leer. Lo leo. La cuarta. ¿Cómo explicaría a unos padres que te vengan a hacer una consulta, a los maestros o profesores de ERE, que todos enseñamos el mismo contenido curricular? ¿Puede un maestro de ERE enseñar un contenido que no se encuentra en el currículum? Por ejemplo, el exorcismo. ¿Puede un maestro que esté convencido de una atadura espiritual realizar un exorcismo en la clase? Poniendo un ejemplo hartamente llamativo, que es muy evidente, pero quiero que me justifiquéis por qué no. Ya estoy diciendo no. Tengo la tentación de decir quizá o que sí, pero no por qué. Porque no está dentro del currículum. Amén. Esa es la palabra. No está dentro del currículum, no lo tenemos que hacer. ¿Me parece a mí conveniente? Bueno, a mí no, pero si a alguien le parece conveniente, lo puede hacer tampoco. No está dentro del currículum.
Solamente enseñamos aquello que está dentro del currículum. ¿Vale? Vale, esta primera parte es muy clara. Ahora viene una segunda parte que tiene que ver con esta pregunta, que es la que nosotros vamos a elaborar en el chat. La pregunta ya hay que darle una huertecita y vais a ver la aplicación práctica que tiene. Miren, os voy a decir la pregunta y luego la voy a escribir en el chat. La pregunta dice, ¿qué respuesta deberíamos dar a las preguntas, consultas que los alumnos nos planteen en el aula? Repito, ¿qué respuestas deberíamos dar a las preguntas, consultas que los alumnos nos planteen en el aula? Esa es la pregunta, la voy a poner en el chat, tenéis que meditarla y luego responder para todos. Recuerdo que cuando lo pongáis en el chat tenéis que poner enviar a todos, ¿vale? Porque si no, por defecto... Diego. Voy un momentito, que no lo he puesto en el chat, un momentito. No, me entró una duda de la pregunta. Se supone que son preguntas que... Vale, ya está la pregunta planteada en el chat. Dime, ¿se supone que son preguntas que? Ah, preguntas que te hacen los alumnos. Cualquier tipo de pregunta. Sobre la creación, sobre la familia. Oye, ¿se puede mi padre separar de mi madre? ¿Se puede la creación? ¿Son 6 días? ¿O qué pensamos nosotros del diseño inteligente? ¿O Jesucristo es Dios? ¿O solamente cuando era hijo de hombre? ¿Sabes? Son preguntas. ¿El cielo está? ¿El milenio existe? Son preguntas que te hacen los alumnos día a día. Preguntas que tienen que ver con nuestro currículum. ¿Qué respuesta le tenemos que dar nosotros a eso que nos plantea ellos dentro del aula? ¿Me explico? ¿Cuál es la idea? Vale, pues si tenéis más dudas, preguntarme, ¿vale? Diego, no te vayas. La pregunta es, ¿qué es el criterio que debemos usar para, o sea, que al igual como debemos responder a los padres, que nos pregunten, ¿por qué no enseña tal cosa? O sea, ¿cuál es el criterio que debemos usar con los alumnos? Claro, ¿Eso es claro, así? claro. Vale. Mira, tú piensas, Yane, que tú estás en clase y a ti los alumnos te están preguntando cosas. Tú no puedes callarte la boca. Sí, bueno, sí. de alguna cosa te puedes callar y te debes de callar. O nos debemos. Perdonadme que me esté pasando de autoritarismo. Es que es un tema que lo tenemos que dejar muy claro desde Ferede y quizá vengo inyectado en vena de celo, ¿vale? Pero hay situaciones en las que a ti te preguntan los alumnos sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre cuestiones de bioética, sobre cuestiones doctrinales. Entonces, ¿qué le decimos nosotros a nuestros alumnos? Y a lo mejor es del tema que estamos explicando hoy. A ver, niño, cállate la boca, hoy estoy explicando de Josué, o hoy estoy hablando de la bondad, y te está haciendo una pregunta de tal cosa. ¿Qué le contestamos nosotros? ¿En función de qué? Es decir, porque está claro que les respondemos a sus centros de interés y les respondemos a sus preguntas. Nosotros estamos allí para ministrar en el nombre del Señor a ellos. Somos sus pastores, estamos haciendo una pastoral con ellos, como maestros de parte del Señor. ¿Qué le contestamos? Le decimos, no, yo no contesto nada, porque yo nada más que puedo hablar lo que está en el currículum, porque como hable algo que no está en el currículum, no, hay que ir más relajado. Respira. Vamos en gracia del Señor, eso sí, pero ahora hablamos con naturalidad lo que en nuestro corazón tenemos. Esa es la pregunta que yo estoy formulando. Y todavía no la he respondido. Claro, quiero que me la respondáis vosotros. Pues la verdad, voy a hacer un comentario de hecho, si pues puedo. Espérate a comentar, Sara. Tú piensas, escribe, vale. Y cuando yo... No, ya lo he escrito, mi opinión ya la he escrito. Vale, pero pues es que esta mañana me ha pasado lo de las preguntas. Espérate, Sara, deja que piensen los demás. Deja que piensen un poquito los demás. No la voy a responder, Vale. Es simplemente decir que hoy en las prácticas una niña me ha hecho una pregunta que está fuera del currículum, que es verdad que los niños te sueltan preguntas y uno se queda así un poco. Sí, pues eso en infantil, pues imagínate en secundaria, que vivimos peor. ese tema constantemente. Vale. Vamos a esperar 2 minutitos y cuando los hermanos hayan respondido, respondemos, ¿vale?
Vale, vamos a... Ya había escrito todo tenéis que responder para que a mí me quede constancia. Y por favor, un par de personas que planteen lo que ellos responderían y así lo deliberamos entre todos. ¿De acuerdo? ¿Qué responderíais? A ver, Lidia y Joaquín han levantado la mano, pero no hace falta levantar la mano. Ustedes abrir micrófono y hablar. Yo he puesto que le explicaría que hay diferentes formas de pensar con ciertos temas, que es mejor que le preguntasen a sus padres o a algún líder de su iglesia. Vale, es una buena y sana salida, ya te digo, en temas ya conflictivos, Por ir contextualizando, en las dudas de los estudiantes, habrá dudas que estén dentro del currículum, aunque no sea de la clase de hoy, pero están dentro del currículum. Si nos hace una pregunta sobre la creación, es que hoy en la asignatura de filosofía nos han dicho que venimos del mono, que tal y que cual. Oye, ¿es un tema que está dentro del currículum? Sí. ¿Es el tema que estoy dando hoy? No. ¿Le puedo responder? Sí. No le tengo que derivar al pastor. ¿Por qué? Porque está dentro del currículum. ¿Qué es lo que le respondo yo? Pues le respondo lo que tenemos nosotros consensuado dentro del currículum. ¿Cuál es mi argumentario para responderle a esta persona? Aquellos contenidos, aquellos saberes básicos, aquellos fundamentos que tenemos nosotros recogidos en el currículum. ¿Me explico, Lidia? Que luego hay temas delicados, como el que decíamos antes del exorcismo. Oye, que es que mi pastor hace exorcismo, profesor, usted lo puede hacer, porque yo veo que esta muchacha tiene ligaduras de impiedad. Digo, uff, pues mira, es mejor que tú solo plantees a tu pastor, que sea, te lo envía, lo deriva, te sale, porque no tienes una respuesta dentro del marco curricular Claro, que tenemos nosotros. Yo me refería a eso, a preguntas que no se refieren a... Claro, pero las preguntas, muchas preguntas están dentro del currículum, Lidia, ¿vale? Son preguntas que los alumnos no conocen, pero nosotros sí tenemos respuestas. De hecho, a la mayoría de cosas le tendremos que dar respuesta. Le podemos dar respuesta. Vale, ¿alguien más tiene alguna sugerencia? Yo creo que son nuestros alumnos responderles, sobre todo porque pienso que no siempre vamos a tener la opción de decir, bueno, pues háblalo con tus padres, porque a veces no tienen padres creyentes o no se congregan en una iglesia y quizás la única conexión que tienen con alguien es el profesor, ¿no? Entonces, y creo que es importante responderles porque al final son sus dudas, ¿no? Y no estamos trabajando o sea, sí trabajamos con los contenidos, pero estamos trabajando con personas que vienen de contextos diferentes, con dudas diferentes, y quizás son temas que podemos ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Siempre responder con, venga, vamos a investigar qué es lo que dice la Biblia sobre este tema. Y también yo haría un sesgo y pensaría qué temas son realmente temas que merece la pena quizás debatir un poco más, ¿no? Sobre, pues quizás la salvación, pero si son temas como ¿tenían Adán y Eva ombligo? Pues explicar que hay temas que no nos influyen, ¿no? en nuestra relación personal con Dios. Amén. Es mi pensamiento. Muy bien. Creo que Bianca tiene sabiduría espiritual y esto nos va a hacer falta, y gracias del Señor también, cada día para ministrar. ¿Vale? Es decir, lo que queríamos decir con la pregunta es que todos tenemos que responder a lo que respondamos dentro del marco curricular. Con los contenidos del currículum hay mucho saber recogido para responder. Y lo que no podamos responderle, pues evidentemente derivarlo a su pastoral si la tienen. Y si no la tiene, pues no podemos darle una respuesta por nuestra propia iniciativa. Mejor callar. Pero las preguntas de ellos generalmente están dentro del marco curricular. Oye, ¿me puedo hacer un piercing? Lo del creacionismo, ¿qué pasa con la homosexualidad? Son preguntas mucho más, a la orden del día, mucho más cotidianas, que sí tenemos nosotros respuestas en el currículum de ética, sí tenemos respuesta en el módulo creación, sí tenemos respuesta en el módulo familia. Es que he visto que mi compañero de clase tiene 2 mamás de madre, es que eso, bueno, pues ya tú le puedes responder, es decir, no tienes por qué salirte por petenera para no poderle dar una respuesta,
del orden, del marco familiar que Dios creó y en el que existe la procreación. Es decir, no existe la procreación en la unión de 2 hombres con 3 mujeres. Son situaciones anómalas al plan de Dios, que se den o que no se den es otro cantar, pero que sí podemos dar respuesta porque tenemos un marco. ¿Cuál es el marco? El currículum. ¿Hay algo que nos pregunta que está fuera del currículum? No deberíamos de meternos en camisa 11 varas, porque es que también nos hacen preguntas que son fuera del currículum, generalmente con el tema de temas controvertidos. En la Segunda Venida, tal, dentro de la Segunda Venida, temas controvertidos, no si Cristo viene o no viene, Maranata, Cristo viene y viene pronto, viene pronto, ya está viniendo. Quiero decir que hay temas que también tenemos que tener discernimiento de lo que saben las demás denominaciones, saber con qué hijos o alumnos a veces tratamos, para ser personas de bien, personas que edifiquemos, no vayamos a generarle dudas o conflictos a esas criaturas que están blandas en la fe, y nosotros tenemos que ser un canal de bendición, no un canal de dudas. ¿Amén a esto? Amén. Vale, pues vamos con el tema 2 y os voy a presentar a la vedette de la tarde. La LOLLOE. ¿Había escuchado hablar de la LOLLOE? Bueno. Es la nueva ley educativa y os voy a presentar qué hacemos nosotros dentro de la LOLLOE para irnos acomodando allá. Para los nuevos os digo que va a ser una bendición porque la LOLLOE es una ley que se adapta bien a nuestra área curricular. Se adapta muy bien a la enseñanza evangélica. Para los antiguos es una rotura de esquemas, porque es nueva, todo es nuevo. No es ni siquiera parecido. Además, la LOLLOE viene un poco para quedarse en el sentido de que es una innovación europea. No viene de un cambio legislativo en España solo, sino que ahora ya no se enseña por asignaturas, como ahora vamos a ver, se enseña por competencias. Antes era la asignatura de matemáticas, la asignatura de idioma, la asignatura de enseñanza evangélica, la asignatura de educación física. Y luego se hacía una calificación en función de los contenidos de esas asignaturas. Ahora no. Por eso es totalmente nuevo para lo que vosotros habéis estudiado y para vuestro sentido subliminar de la enseñanza-aprendizaje. Ahora se educa por competencias. El perchero es la competencia matemática, la competencia lingüística, la competencia tal. Y las áreas, así se llama área o materias, lo que antes era asignatura, son elementos curriculares que favorecen el aprendizaje de esas competencias. De ahí va la innovación, de ahí va el nuevo currículum, por eso es una enmienda a la totalidad. Las asignaturas no es el fin son las competencias. Las asignaturas son un medio para la adquisición de las competencias. Entonces nosotros también tenemos que aportar a las competencias básicas desde nuestro currículo y ya veréis cómo aportamos. Vale. El vídeo... Diego, disculpa, ¿te puedo decir algo con respecto a la vedette que... si tiene un traje para ella. Dime, Yane, dime. No, yo reconozco que estoy un poquito, no ansiosa, estoy un poquito prejuiciada porque el año pasado yo hice mis prácticas con la antigua ley. O sea, entonces, Yane, no digas nada, pero porque tengo muchos alumnos nuevos y yo no quiero generarle confusión a los alumnos nuevos. Muy bien. A los alumnos nuevos quiero empezar desde cero, porque con ellos voy a hacer un trabajo constructivista 0, 1, 2, 3, 4. El que está nuevo no va a pasar nada. Ya luego me pregunta. Voy a ver si encuentro el vídeo que ya yo los viejos somos más tarde para aprender. Sí, voy a ver si encuentro el vídeo y lo comparto. Ay, señor. Teóricamente tiene que estar saliendo. Queridos hermanos, nos encontramos en este clip de vídeo para ir aprendiendo los componentes de la LOLLOE, la estructura curricular que tiene la nueva ley educativa que se está implementando en el sistema educativo español. Es
de referencia, empezar diciendo que es una ley que ha sido implementada o que lo está haciendo basándose en un marco europeo. No solamente es una modificación de una ley que se hace en España, sino que tiene una internacionalización, tiene un marco supranacional en el sentido de que está motivada por también otras modificaciones y otras adaptaciones que se están haciendo en otros países de la Unión Europea. Tiene pretensiones universales como es la educación para el siglo XXI, los derechos humanos y de la infancia, la implementación del diseño universal de aprendizaje, que irá sonando mucho a partir de ahora, la DUA. Se basa en principios que recoge la UNESCO, la Agenda 2030, y también España intenta mejorar con esta modificación los informes PISA y los propios informes de la OCDE, que aparentemente siempre dejan a España en un lugar regular. Esta nueva ley, la LOMLOE, tiene sus fundamentos pedagógicos, que iremos compartiendo algunos de ellos a lo largo de estos clips de vídeo, y principalmente suena el enfoque competencial, lo que es la implementación de la competencia clave. Y fundamentalmente nos centraremos en el currículum, la estructura del currículum, que tiene para todas las áreas de aprendizaje y en especial para la asignatura de enseñanza evangélica. Aquí vemos algo de los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ver con el marco ecológico, con los derechos de la infancia, con la educación inclusiva, también con el marco europeo de educación y de la OCDE. Son realmente paradigmas internacionales muy bonitos. Es decir, cuando en España hablamos de un sistema educativo, estamos hablando del hecho educativo, que en sí es bonito porque es un interés de la sociedad, un interés humano por mejorar las personas, y lo hace a través de los entornos educativos, y todos estos objetivos son de agradecer y pretender alcanzarlos, un objetivo aparentemente sano. Igual se puede convertir en una utopía, pero es un buen objetivo. Nosotros, cuando vamos a estudiar esta nueva ley de educación, la vamos a hacer desde el marco que el propio Ministerio de Educación y Ciencia ha compartido. Si pincháis en el MEC, los LOE, os vais a encontrar una información de la nueva ley de educación. Os vais a encontrar incluso los borradores que desde hace 2 años se ha estado trabajando y compartiendo con toda la comunidad educativa. Quizá una de las novedades que tiene, dentro de que ya en democracia llevamos 8 cambios de ley en el sistema educativo, cuando todos los principios pedagógicos recomiendan que una vez que se establece una ley educativa, al menos se mantenga durante 20 años. Y aquí estamos hablando de que en un poco más de 30 años, ya más de 40 años, hemos tenido 8 leyes educativas. Una de las novedades de esta ley, los LOE, es que en sí solamente tiene un artículo, porque lo que hace es derogar la LOMCE y vuelve a aplicar la LOE, modificando artículos de la LODE. Aquí vemos el desarrollo de cuando se implantó la LOE en el 2006 y la LOMCE en el 2013, y cómo ahora esta LOMLOE mantiene, recupera, vertebra algunas de las cuestiones de la antigua LOE. Los enfoques de la educación, ya decíamos que tiene ideas universales, ideas muy bonitas, como es centrarse en los derechos humanos y los derechos de la infancia, pretender e impulsar la igualdad de género, fomentar la mejora continua, conectar la adquisición de la competencia digital y reconocer también el desarrollo sostenible. En España, aquí se habla de una serie de desafíos, aparecen 10, podrían ser
De hecho, cuando habla de hechos y de motivaciones, habla de otros desafíos, intentando evitar el abandono escolar, potenciar la formación profesional, mejorar el nivel competencial del alumnado, intentar adaptarse a la sociedad del siglo XXI, intentar que el alumno aprenda para saber adaptarse a los nuevos cambios que constantemente se están dando en la sociedad. Cuando vemos la redacción del artículo 2 en el MEC, fines del sistema educativo español, subrayamos la primera finalidad del sistema educativo, es el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos. El marco internacional, la propia Constitución, habla del pleno desarrollo integral de la personalidad. Y aunque luego se deja de lado, cuando se empieza a hablar de los elementos curriculares, lo queremos enfatizar en primer lugar porque aquí da mucho sentido a la dimensión espiritual del ser humano. Cuando hablamos de desarrollo integral del ser humano, todos los derechos humanos y todos los marcos internacionales recogen este gran aspecto, importante aspecto, hablando de la parte corporal, mental y espiritual de la persona. Por eso lo subrayamos, porque aquí da pleno sentido cuando se habla de educación integral, de que exista una educación religiosa en el ámbito educativo. También queremos enfatizar que todos estos fines, todos estos intentos de logros, objetivos y pretensiones, nos parece que hay que analizarlo también en su perspectiva realista, para que no se convierta o para que no solamente sea una mera utopía educativa. A veces está bien tener perspectivas, tener enfoques, pero plantear utopías a veces también genera frustración y nos intentamos explicar. Cuando hablamos del hecho educativo, estamos hablando en esta presentación y en los comentarios generales del sistema educativo, donde hay un entorno de aprendizaje con un docente, unos estudiantes. Mientras que cuando hablamos de hecho educativo universal, estamos hablando de la sociedad en general. El hecho educativo se realiza en el ambiente familiar, lo realizan otras instituciones educativas, como pueden ser deportivas, eclesiales, también lo realizan otras instituciones culturales, como bibliotecas, asociaciones, grupos de música. También la más media, los medios de comunicación, tienen un gran potencial educativo, además de otras instituciones sociales. Queremos decir que cuando se intenta transformar la educación, siempre nos centramos en el entorno del sistema educativo. Cuando se habla de una sociedad frustrada, o cuando se habla de que hay maldades en la sociedad, por ejemplo, hay violencia de género, asesinato, delincuencia, pues la palabra que primero se nos viene a la boca es hay que mejorar la educación. Y cuando se habla de mejorar la educación, la mayoría de la gente enfoca mejorar el sistema educativo, que ya nos parece que de por sí funciona bastante decentemente. Es más, aunque el sistema educativo, que siempre es mejorable y con los cambios educativos se intenta mejorar un poco más, fuese perfectible, que nunca lo podría hacer, pero aunque utópicamente fuese perfectible, seguiría habiendo mala educación, no por el propio entorno educativo, sino por las familias, instituciones educativas, medios de comunicación, que veis que se habla muchas veces de cultura europea, se hablan de series de televisión que plantean actitudes y valores morales degradantes. Entonces eso hace mucho daño a la infancia, hace mucho daño a la adolescencia y a los adultos en general. Y de todo esto, el ser humano se va asimilando y va formando sus propias actitudes de vida. Por eso cuando hablamos de nueva reforma educativa también hay que plantearla en su sana perspectiva. Y finalmente en este clip de vídeo queremos subrayar
y compartir con vosotros el Salmo 67:6, donde habla que la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. El sistema educativo está siendo bendecido, el español, porque Dios nos bendice. El Señor bendice cada faceta de la sociedad humana. Y el que la enseñanza religiosa evangélica esté en el sistema educativo es algo que le aporta, que le enriquece, porque es un canal de la bendición de Dios para las personas. Dios, en su inmenso amor, canaliza su gracia, sus bondades, sus misericordias a través de sus hijos. El ministerio de la enseñanza evangélica surge en el corazón de Dios, que a través del corazón de nosotros, sus profesores, se canaliza su amor y su benevolencia a nuestros estudiantes. Por eso argumentamos que la enseñanza religiosa evangélica enriquece el sistema educativo, porque Dios bendice el sistema educativo para gloria de su nombre. Bueno, pues ya veis que estamos dentro de la LOMLOE como no asignatura, porque no hay ninguna asignatura. En primaria se denominan áreas, en secundaria se llaman ahora materias. Nosotros estamos dentro de la disposición adicional segunda, pero estamos, gracias al Señor, estamos bendiciendo al sistema educativo, como hemos argumentado al final. Lo mejor que puede oír una persona es de Jesús, y nosotros somos, vamos confesando a Jesús como nuestro Salvador y Salvador de todas las personas constantemente. Ahora, el tema segundo es la programación didáctica. Es un tema un poco técnico. Entonces, para los hermanos que ya están ministrando la enseñanza evangélica, tuvimos un congreso en el cual explicamos a adaptar las programaciones didácticas antiguas a las nuevas. Ese vídeo es muy importante, dura 44 minutos y yo pensaba poner unos fragmentos hoy aquí. De hecho, voy a poner algo, pero que sepáis que dura 44 minutos, que sepáis que lo tenéis dentro del tema 2 y que probablemente vosotros tengáis que visualizarlo 2 o 3 veces, según el apartado, porque se toca todo el currículum. Toca desde el perfil de salida, toca las competencias, toca los descriptores operativos y sobre todo toca la relación que hay para hacer las programaciones didácticas en formato virtual y en programas virtuales que tienen las comunidades autonómicas, que también hay un pequeño apartado que se enseña cómo rellenar en las comunidades autonómicas a modo general esos apartados con nuestro currículum. Es un currículum que todavía está en borrador, entonces lo que ahí estamos hablando son ideas en borrador. Todavía no están publicadas en el BOE. Entonces, de momento, la legislación que tenemos todavía es la LOMC. Pero claro, ya la LOMLOE ya está en marcha y el currículum nuestro pues, también está por presentarse, pero la ley es la última que esté vigente. Por eso los borradores los hemos adaptado de la LOMCE. Aunque ya digo que tenemos ya borradores nuevos que están bastante, nos parece, bien elaborados y tiene el consenso ya de todas las denominaciones de FEREDE y solamente está pendiente de las revisiones de los técnicos que le están ultimando los pasos. Vale, pues entonces os voy a poner unos minutos de ese vídeo que dura 44 minutos para que veáis determinadas escenas, pero ya digo que vosotros lo tenéis en el tema 2 y vais a tener que recurrir a él de vez en cuando para hacer las programaciones didácticas. De hecho, es como un tutorial, paso 1, paso 2, paso 3, para hacer una programación didáctica tutorizada, que se haga paso a paso y podamos ultimarla completamente. ¿Vale?
Diego, no vemos nada. ¿No veis nada? Es que no No. le he dado a compartir. Gracias. No solo no veo, sino Vale, tampoco le voy a dar oímos, o sea que eso es lo correcto. Gracias. Referencia que ahora tiene Ahora el sí. sistema educativo, el enfoque competencial. Pero hay otros cambios que a los nuevos estudiantes no les afecta porque no lo conocían, pero los anteriores sí, en el sentido de que desaparecen los estándares, o más bien que desaparecen del currículum, pero se vuelven a retomar en otra concreción curricular, que es en las situaciones de aprendizaje, en la práctica. De nuevo, el MEC elabora un currículum de mínimos, elabora el 60% del currículum, y luego las comunidades autonómicas elaboran el otro 40% del currículum. El MEC lo ha elaborado por ciclos educativos, y algunas comunidades autonómicas como Andalucía, por ejemplo, a la hora de implementar su 40% lo está haciendo por cursos. Para nosotros, en la enseñanza evangélica, cuando nosotros diseñemos el currículum a nivel de MEC, lo elaboramos al 95%, prácticamente completo, dejando un pequeño margen por si alguna comunidad autonómica desea aportar algún saber básico sobre el hecho cultural o histórico de los hermanos evangélicos en esa comunidad autonómica. Pero nuestro marco curricular es completo. También hacer notar que es un currículum flexible, es abierto, no está tan encorsetado, sino que en esa flexibilidad permite adaptarse a los alumnos, permite adaptarse al nivel competencial de los estudiantes, y es algo que impregna toda la programación y actividad docente. Cuando hablamos de enfoque competencial, que es algo importante, os hemos puesto aquí dos infografías reducidas, pero es para que se vea la diferencia entre lo que ha sido históricamente el currículum por asignaturas. En las anteriores leyes educativas, el currículum por asignatura, como aquí se ve, estaba dividido en lengua, matemática, enseñanza evangélica, que elaboraban su currículum como unas perchas en un armario que van de arriba abajo, con sus objetivos de etapa, finalidades, contenidos de cursos, que a través de una serie de orientaciones metodológicas, una serie de clases, pues se iban adquiriendo. Y las competencias, que ya nos viene sonando desde el año 2008, pues se implementaban de una manera transversal. Es decir, el enfoque por asignatura, arriba del todo estaban las asignaturas, y las competencias estaban aprendiéndose o adquiriéndose de una forma transversal. Cada asignatura teníamos que justificar en qué medida aportábamos a las competencias clave. También se habla de otros elementos transversales como la educación vial, educación para una dieta sana, etcétera, etcétera. Entonces era la competencia eso. Después se evaluaba los objetivos de la etapa de cada una de las asignaturas, porque era un enfoque por asignaturas. Esto es lo conocido, esto es lo que todos hemos recibido en el sistema educativo y lo que hemos estado implementando hasta este curso. A partir de ahora, el cambio es significativo en la perspectiva, por eso lo vamos a ir dando despacito y repasando, porque esto al principio cuesta de ir asimilando, pero hay que irlo captando poco a poco. En este currículum se llama currículum por competencias. Hay un enfoque competencial, es decir,
Lo que está arriba del todo, el cabecero, el perfil de salida, las perchas de referencia, son las competencias clave. Estas competencias clave, a su vez, se estructuran en unos descriptores operativos de aprendizaje. Y a partir de las competencias clave, estructuradas en descriptores operativos, aparecen lo que anteriormente conocíamos como asignaturas, que ahora en primaria se llaman áreas de aprendizaje y en secundaria materias. Estas materias, entre las cuales nos encontramos la enseñanza evangélica, elaboramos las competencias específicas. Las competencias específicas. Y estas son como un medio, como un recurso que utiliza en situaciones de aprendizaje para la adquisición de las competencias clave, que es el auténtico referente del enfoque por competencias. Entonces, nuestras asignaturas ahora desaparecen, se llaman áreas o materias de aprendizaje y elaboramos en primer lugar unas competencias específicas que tenemos que demostrar y argumentar que aportamos a estos descriptores operativos que a su vez eran la estructura de las competencias clave. El Real Decreto 157/2022 va también definiendo cada uno de estos puntos, tanto en primaria, infantil, secundaria, CCL3, y cada uno, como observáis, es paralelo en primaria y en secundaria, pero con un nivel cognitivo, un nivel de aprendizaje superior. Es decir, estamos hablando de expresa hechos, conceptos, con claridad, y luego en secundaria ya no solamente los expresa con claridad, sino con coherencia, con corrección. Diríamos que en un primer nivel se conoce, se comprende los específicas. Cada competencia específica tiene que estar redactada con este enfoque competencial pragmático que estábamos comentando. Tiene que tener un qué, en este caso reconocer e identificar, que se plantea en infinitivo. Tiene que tener un cómo, que está en gerundio, analizando los textos, comprendiendo el tema, buscando, y un para qué, o una utilidad para qué se adquiere. Esto desde luego a nosotros nos viene como anillo al dedo, porque nosotros todo lo que procuramos enseñar es para la vida. El cristianismo es vida. El cristianismo no es un conjunto de ideas cognitivas. Cristo es la verdad y la vida. Nuestro camino, nuestro itinerario, nuestro currículum, que un currículum, un itinerario, un camino, es Cristo. Y es un camino de vida. Cualquier enseñanza que nosotros compartimos con nuestros estudiantes, sea a nivel cognitivo, sea a nivel procedimental o sea a nivel actitudinal, es para que la ponga en práctica en su vida. Cuando hablamos de amar al prójimo es para que se ame. Cuando se habla del perdón, de la bondad, cuando se habla de la misericordia, cuando se habla de la verdad, de la amistad, del respeto a los padres, cuando se habla de la obediencia a las autoridades, cuando se habla de la protección del medio ambiente, nosotros no estamos planteando meras ideas, sino que esas ideas pasen al corazón y se puedan aplicar en nuestro diario vivir, en nuestra praxis de vida, no ocasionalmente, sino integradas en nuestro carácter y en nuestro devenir diario. De estas competencias específicas sí tenemos que decir algo más. Las competencias específicas hemos deliberado plantearlas 6 competencias específicas para primaria,
y las mismas 6 para secundaria. Las competencias específicas son para toda la etapa. Cuando decimos las mismas, son las mismas en cuanto al contenido, pero con ese nivel cognitivo superior. Es decir, nos encontramos competencias específicas en primaria del módulo Biblia, del módulo Ser Cristiano, del módulo Jesús, y nos encontramos competencias específicas en secundaria del módulo Biblia, del módulo Ser Cristiano, del módulo Jesús, con un nivel cognitivo superior. Las ponemos en paralelo para que la podáis visualizar, pero unas son de primaria y otras son de secundaria. Luego, en nuestro marco curricular y en nuestra programación didáctica tiene que aparecer los descriptores operativos. Hermé ha optado por simplificar la representatividad de estos descriptores operativos, aunque hay que tenerlo siempre en consideración porque van a marcar el referente a las competencias clave. Aquí veis que simplemente se mentan CSL1, CP, CAA1, etc. Nosotros, y ahora presentaremos o intentaremos presentar un Excel donde se tiene que ver este tipo de relación que hay entre cada una de nuestras competencias específicas con algunos de los descriptores operativos. Es decir, si hay 34 descriptores operativos para todas las etapas, es proporcional que cada una de nuestras competencias específicas aporten un promedio de entre 6 a 8 descriptores operativos. 6 competencias específicas por 7, estamos hablando de unos 42 a 46 descriptores operativos estaríamos nosotros aportando durante toda la etapa de los 34 que existen. Es decir, algunos en algún momento lo trataremos 2 veces o 3, mientras que otros pues, lo trataremos solamente una vez y es probable que algunos de ellos no los tratemos. No es obligatorio tratar todos los descriptores operativos, sino que cada área tiene que justificar didácticamente en qué momento aporta desde su competencia específica a aquellos descriptores operativos. El siguiente elemento curricular son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación. Cada competencia específica, redactada, recuerdo, por etapa, tiene por ciclos educativos, es decir, un ciclo son 2 cursos, en primaria hay 3 ciclos, primero, segundo, luego el ciclo de tercero y cuarto, y luego el ciclo de quinto y sexto. Y en secundaria hay 2 ciclos. Dicho sea de paso, y entre paréntesis, el primer ciclo es primero, segundo y tercero. Es un ciclo de 3 años, considerando que tercero y cuarto tiene la capacidad de desdoblarse, es lo que se llama ahora diversificación. Desaparece el PEMAR y aparece diversificación. Es decir, los alumnos que desde tercero se perciba que no tienen el enfoque competencial para ir a la universidad, se le van a derivar a unas actividades de diversificación para que puedan finalizar su escolarización obligatoria hasta los 16 años y quizás conseguir las competencias para poder acceder a un grado de formación profesional medio. Mientras que a partir de cuarto de secundaria puede que haya estudiantes que ya tengan claro que van a la universidad y entonces ya podrán empezar a implementar el bachillerato. Que el bachillerato tendría entonces 3 cursos. Primero, que sería el equivalente al el cuarto de ESO, segundo y tercero, lo que actualmente es primero y segundo de bachillerato. Vale. En este criterio de evaluación queremos partir de lo general en el sentido de que desaparece, y esto es muy notorio, los estándares, ya lo citamos antes, porque se tiene un enfoque cualitativo de la evaluación, no cuantitativo. Cuantitativo era
ha aprendido fracciones, un 7, ha aprendido logaritmo, un 9, se conoce tal, desaparece la nota y quedaría algo parecido a lo que era la educación infantil. Una perspectiva, un informe de evaluación cualitativo, aunque luego ya se matizará en los saberes de aprendizaje que estos informes de evaluación pues, tiene posibilidad de plantearse por rúbrica o por otro tipo de informes narrativos. Lo que se pretende con esto en general es reducir el número de suspensos. Obviamente, una de las cosas que la OCDE y el informe PISA a España nos reprueba es la cantidad de suspenso que tenemos. Con esta dinámica, los suspensos van a ser lo excepcional. ¿Por qué? Porque los alumnos, aunque sepan menos, van a ir progresando adecuadamente, en el sentido de que si van adquiriendo el enfoque competencial, por lo menos con un mínimo, van a ir promocionando de ciclos o de cursos para que también se mantenga con su entorno social de aprendizaje, con su grupo, entendiendo que también las repeticiones hacen un daño a los estudiantes que repiten porque tienen que cambiar de compañeros y de grupo de aprendizaje. Entonces ya repetimos que a nivel de evaluación también hay un cambio. A nivel curricular, en el sentido concreto, cada asignatura elabora los criterios de evaluación. Aquí para nosotros sí que no va a haber novedad, porque ya teníamos los criterios de evaluación en la LOE y tenemos los criterios de evaluación en la LONCE, que serán los mismos criterios que vamos a plantear en la LOE. Es decir, lo que tiene es que antes teníamos los criterios de evaluación para objetivos y ahora los tenemos para competencias específicas. Naturalmente, si una competencia específica tiene 4 criterios de evaluación para un ciclo, la distribución lógica es una competencia específica para un curso, los 2 primeros, y para el siguiente curso, los 2 segundos. Esto es una forma de distribuir, porque en el leal desempeño de cada uno de los docentes y la libertad de cátedra de cada uno también puede optar a planificar su programación didáctica, por ejemplo, ya que hay 6 competencias específicas en un ciclo, pues un profesor puede decir, bueno, yo voy a compartir una competencia específica por cada trimestre del ciclo. Es decir, en el primer trimestre del año 1 comparto una competencia específica con 10 o 12 sesiones de clase, y aquí abajo están, entonces con 10 o 12 sesiones de clase tendría 10 o 12 criterios, 10 o 12 sesiones de clase por trimestre, con lo cual tendría 2 criterios de evaluación. 2, 4, entre 2 y 4 criterios de evaluación. En el segundo trimestre implementaría otra competencia específica y en el tercer trimestre una tercera. Y en total, al final de curso, nos saldrían entre 6 y 12 criterios de evaluación con los saberes básicos que dentro de un rato veremos. Si en vez de optar por la distribución trimestral, optamos porque en cada trimestre, en vez de dar una competencia específica, damos 2, entonces cada curso implementaríamos todas las competencias específicas. Pero obviamente ya de cada competencia específica no tomaríamos los 4 criterios de evaluación, sino que en el curso 1 tomaríamos 2 y en el curso segundo tomaríamos los otros 2. Bien, esto ahora quizá en el lenguaje sea un poquito farragoso, pero una vez que se coja papel y lápiz y distribución, se ve con más facilidad. Y lo último, o lo penúltimo, de la estructura curricular del MEC y que nos afecta claramente a la enseñanza evangélica son los saberes básicos. Lo que nosotros en la LONCE hemos analizado como contenidos de aprendizaje. Estos saberes básicos también se presentan como cognitivos, que son las ideas, hechos, datos, se presentan como procedimientos y destrezas, manejar la escritura, localizar en un mapa, destrezas también cognitivas, y el enfoque principal para nosotros, y actitudes y valores. Actitudes y valores.
Todo nuestro perfil curricular tiene que estar impregnado de actitudes y de valores. A la sociedad muchas veces se le llena la boca hablando de valores, pero no educan valores, no educan. Los plantea como finalidad primera del hecho educativo, aparecen muchos valores entre sus objetivos, pero luego no hay ningún contenido curricular, no hay ninguno. Hay muy pocos contenidos curriculares, de vez en cuando educación para la paz, de vez en cuando educación para la igualdad, dentro de un área, pero no suele ser. Mientras que para nosotros es nuestro tema eje. Entonces constantemente tiene que estar apareciendo en nuestras clases el aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, estar aprendiendo las bienaventuranzas, estar aprendiendo las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, son nuestros saberes básicos. Y honramos al Señor compartiendo su identidad, sus atributos en el entorno educativo. Finalmente, muy bien. Vale, pues esto ha sido como un botón de muestra de lo que está en ese vídeo, que todavía le queda unos 20 minutos, que en la gracia del Señor también tendremos oportunidad de terminarlo de ver en la próxima sesión virtual, que será, si Dios quiere, el miércoles que viene. Hoy hemos visto tema 1 y tema 2. Ahora vamos a dar por finalizada esta sesión y para aquellos que quieran, voluntariamente, vamos a tener una tutoría colectiva para consultar dudas o planteamientos de la guía de estudio, de la asignatura que queráis, ¿vale? O que podáis. Para todos los demás, nos vemos entonces, si Dios quiere, el miércoles que viene a las 7 de la tarde para ver el tema 3, situaciones de aprendizaje, y tema 4, planes de clase, ¿vale? Vamos a orar, vamos a orar. Ruth, por favor, ¿tú puedes finalizar en oración? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos da de prepararnos para poder adentrarnos en institutos públicos, Señor, y hablar de ti y enseñar sobre ti, Señor, y sobre tu palabra. Amén. Y gracias, Señor, por esta asignatura y porque nos permites estar aquí estudiando este máster, Señor. En tu nombre, amén. Amén, amén. Gracias, pues hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, ¿vale? Voy a dejar de grabar.